¿Cómo se reparten los derechos de televisión en la Serie A? ¿Cuánto gana cada equipo? Hoy vamos a responder a una de las preguntas del millón. Comenzamos vídeo. ¿Qué tal amigos y amigas del canal, amigos y amigas de Soy Calcio? Grazie ragazzi, forza Soy Calcio, bienvenidos a un nuevo vídeo. Teníamos en mente hoy sacar un vídeo sobre Víctor Osimhen, pero se están empeñando en retrasarlo un poquito, tema de comisiones para los agentes y demás, así que lo tenemos ahí guardado en el horno, preparado para darle el último calentón al vídeo y lo sacaremos en cuanto que todo sea un poco más o menos oficial. Hoy vamos a hablar de derechos de televisión, es una de las preguntas del millón, y mientras hacéis hueco en el sofá o en la silla donde estéis, o sea, por ejemplo, si os colocáis bien, podéis ir dando al botón de suscribiros, activar la campanita, que eso es muy importante, y poneros cómodos, porque esta es una de las preguntas del millón. Al final, ¿cuánto gana cada equipo por derechos de televisión? Lo sabemos muy bien en la Premier, porque siempre la propia Premier League es muy transparente con esto y hace público con datos oficiales cuánto se gana a final de cada temporada para cada club, pero en Italia es más difícil. Nos hemos apoyado los datos de una página web que se llama Calcio e Finanza, que es tremendamente fiable y de verdad muy recomendable para todos estos temas económicos. Vamos a estructurar el vídeo en diversos apartados. Primero vamos a explicar cómo está estructurado ahora mismo el reparto de derechos y luego vamos a ver el ejemplo de la temporada 2018-2019, que son los últimos datos que tenemos, para que veáis de una forma más práctica cuánto gana cada equipo y la diferencia que hay entre el que más gana y el que menos gana, si es más equitativo como en la Premier, si es muy desigual como en la Liga Española, en el que Barça Real Madrid se lleva mucho más que el último, etcétera, etcétera. Vamos a empezar primero por explicar que hay un contrato vigente. Los contratos se renuevan cada 3 años y actualmente tenemos ese ciclo 2018-2021 en el que los derechos de televisión en Italia se vendieron tanto a DAZN como a Sky Sport. Son ellos los que retransmiten en Italia. En el exterior se vendieron a Mediapro, que es la empresa que puede distribuirlos posteriormente fuera de Italia. A ver, hay que decir que esto ha reportado unos beneficios superiores a los de la anterior ciclo, 2015-2018, pero que sin embargo están lejos de lo que genera la Premier, donde sabéis todos la gran diferencia con el resto de países es sobre todo lo que vende al exterior. La cantidad de dinero que ingresa de ventas al exterior es muy superior. Aquí, para que os hagáis una idea, la Serie A consigue 1.414 millones de euros anuales por venta de derechos de televisión, bueno, anuales por temporada. La diferencia es muy sustancial con la Premier, ¿vale? Esto lo veremos luego en otro contexto en el que en otro apartado en el que vamos a explicar un poquito cuánto gana la Premier, cuánto gana la Liga en comparación con la Liga italiana. Estos 1.414 millones de euros se consiguen de la siguiente manera. Por un lado tenemos derechos nacionales, que son derechos que se venden a Sky Sport y DAZN Italia, y por otro lado derechos extranjeros, que son de Mediapro. Derechos nacionales, Italia saca Supercopa Italia más Copa Italia 35 millones de euros y la Serie A está vendida por 973 millones de euros. Al extranjero, aquí viene la diferencia. Es poquito dinero, quiero decir, mucho menos de lo que sacan por los derechos locales. Mediapro paga 35 millones por Supercopa y Copa Italia, lo mismo que las televisiones nacionales, está aquí todo bien, pero como hay menos partidos que retransmitir al exterior, solamente pagan 371 millones de euros por derechos internacionales. De este total de 1.414 millones de euros hay que reducir una serie de comisiones, dinero para el fondo de garantías, dinero que va para Serie B, etcétera, etcétera. Y al final lo que queda a repartir son 1.150 millones de euros entre los diferentes equipos que hay en Serie A cada temporada. Vamos a explicar ahora cómo queda distribuido esto, pero hay que decir que esos 1.150 millones de euros son más de los que ganaban anteriormente, que eran 924 millones de euros. Es decir, la Serie A por lo menos va hacia arriba en cuanto a vender sus derechos de televisión. Claro que para entender cómo se reparte todo, además de una tabla que os voy a poner ahora en doble pantalla, hay que entender qué es la ley Melandri. La ley Melandri, que creo que no tiene nada que ver con Marco Melandri, mítico piloto de motos, estructura todos los repartos de siguiente forma. Por un lado, se ha aumentado la parte igualitaria hasta un 50%, es decir, lo que tú te aseguras de recibir por simplemente estar en Serie A, ahora se reparte todo de forma más equitativa, 50% no está mal. Disminuye el peso de los tifosi, quiero decir, antes se daba una mayor cantidad de dinero en función de, por un lado, las audiencias por televisión
Y por otro lado, la cantidad de gente que va al estadio. Esto se reparte en un total del 20% de ese pastel. Imaginaos un pastel, el 50% del pastel son los derechos equitativos, todo igual para todos, 20% son los tifosi, de esos 20% un 12% representa la cantidad de gente que va al estadio y un 8% la cantidad de audiencia. Obviamente, cuanta más gente vaya al estadio, cuanta más audiencia tengas por televisión, más dinero vas a recibir. Es decir, el Inter, por ejemplo, recibirá más dinero que la SPAL, por poner un ejemplo, simplemente porque hay mucha más gente que ve al Inter por televisión y hay mucha más gente del Inter que va al estadio. De hecho, el Inter es el equipo que más aficionados de media mete en su campo. Tenemos también un crecimiento de los méritos deportivos del último año, del 5% anterior al 15%. Es decir, por ejemplo, vamos a analizar nosotros la temporada 2018-2019, los repartos que había al final de esa temporada. Pues será esos méritos que han hecho durante el curso los que influyan, desde el primero hasta el último, pues recibirán mayor cantidad de dineros. Y por último, descienden los méritos relacionados con la historia y con el último lustro, que veréis que también tienen un pedacito. Y por eso vamos a irnos a doble pantalla para que sí lo pueda ver yo y para que podáis ver vosotros esta fantástica tabla de los compañeros de Calcio e Finanza, que es una página web que os dejamos aquí debajo y que de verdad está muy bien para todos los temas económicos de los clubes y demás en Italia. Creo que es muy interesante. Vamos a ver que está dividido, como os he comentado, parte equitativa 50%, tifosi 20%, historia 5%, 5 años anteriores rendimiento 10% y último año 15% hasta formar un total. Aquí vemos que el que más gana es la Juve. Lo que pasa es que estamos viendo una diferencia entre primero y último que igual... A ver, es grande, es grande. Son 85,3 millones para la Juve, lo que recibió de forma estimada por Calcio Finanza en la temporada 2018-2019, mientras que el último era el Frosinone, recibió 36,5 millones de euros. No tenemos los datos de este año, porque para conocer los datos de este año habrá que esperar primero a los rendimientos de este curso, pero bueno, serán más o menos parecidos porque al final tenemos este curso de contrato 2018-2021 y va a ser más o menos similar porque el dinero es el mismo. Tenemos, a ver, a la Juve, que vemos que en la parte equitativa todos están iguales y en tifosi, por ejemplo, el Inter gana más que la Juve. Es evidente, el Inter mete 60.000 personas por partido, la Juventus mete 40.000. Se equilibra un poco más porque la Juve es el equipo con más aficionados de toda Italia, por lo tanto los partidos de la Juve tendrán más audiencia. Y aquí hay un dato representativo que es el del Sassuolo. El Sassuolo veis que está solamente con 5,9, muy por debajo de algunos equipos del resto, que diréis, joder, el Sassuolo ahora mismo está peleando por Europa League, es un buen equipo, tal, no suele quedar mal en la clasificación entre el 10º y el 12º, tal, pero es que tiene muy pocos aficionados, por eso su tablita de tifosi es realmente baja, de los equipos más bajos de la Serie A. En historia, veis que la Juve es el que más gana, es el equipo con más scudetti, es normal que sea el que más se lleve, o por ejemplo el Napoli tiene relativamente poco, el Napoli ha ganado 2 scudetti en toda su historia, es un equipo que tuvo que renacer de sus cenizas después de quebrar en los primeros años del siglo XXI y ahora es un equipo que vuelve a estar arriba, pero le ha costado mucho estar entre los mejores equipos de Italia. Rendimiento de los últimos años, ¿veis cómo ahí sí el Napoli remonta? Porque en los últimos años el Napoli ha sido el aspirante a pelear el título, como la Roma, que también ha estado bastante arriba, un habitual en los puestos de Champions, ¿no? Y mientras que Milan e Inter, sobre todo el Milan, pierden bastante comba con respecto a la Juve. El Milan lleva muchos años sin meterse a Champions, pues por méritos deportivos pierde casi 4 millones de euros con la Juve en ese nivel, ¿no? Sin embargo, en el último año, que a esto luego le añadiremos las primas que da la Serie A por posición, encontramos lo siguiente. La Juve es el que más se lleva porque es el vigente campeón y, por ejemplo, vamos a ver cómo el Atalanta aquí gana 9,9 millones de euros porque aquí todavía no había entrado en Champions, pero cuando entre en Champions ganará por lo menos 10-12 millones de euros sin ningún tipo de problema. Subirá bastante ese rendimiento. Sea como fuere, lo que estamos viendo es que hay una diferencia sustancial del primero al último, no está tan pronunciada, ¿no?, como se ve en la Liga Española, donde hay una diferencia abismal entre Barça y Real Madrid y el resto. Luego veremos esa tabla y esas comparativas, pero es evidente que está muy lejos de ver lo que vemos en la Premier. Luego vamos a ver que es que, si no me equivoco, el último de la Premier recibe igual o mayor cantidad que la Juventus por derechos de televisión.
y eso al final pues tiene que verse reflejado en la cantidad que puede gastar cada equipo. Es cierto que la Juve, Inter y demás tienen un espaldarazo económico detrás muy importante, pero llega un momento en el que algunos equipos de la Premier pueden ofrecer unos salarios casi tan competitivos como algunos equipos grandes de Italia. Por eso no debe extrañarnos, ¿no?, que haya equipos de la Premier que estén peleando por el descenso que puedan pagar más en salarios y en fichajes que la Lazio, por ejemplo, o que otros equipos. Al final, si no tienes detrás un poderío económico importante como es el de algún propietario rico, el de algún conglomerado de empresas, no vas a poder ofrecer más que la Premier, porque es que ellos ganan más que tú año a año. Al final estos son ingresos fijos que tienes cada temporada, mientras que ventas por traspaso, taquilla, acuerdos de patrocinio, etcétera, etcétera, depende de cada temporada, es variable. Esto no, esto es fijo. Y a eso tenemos que añadirle, chicos, esta prima que veis por posición, ¿no? Al final las propias Serie A reparte en función de la clasificación y veis que el que más se lleva es el líder, la Serie A, obviamente. El que gana el Scudetto se lleva 23,4 millones, mientras que el segundo se lleva 19,4, 4 millones de euros menos. Por esto es tan importante a final de temporada quedar un puesto más arriba o un puesto más abajo. No es lo mismo quedar segundo que tercero, veis que hay 2,6 millones de diferencia, no es lo mismo quedar tercero que cuarto. Es cierto que ya vas directamente a fase de grupos de Champions League, no tienes que jugar previa, pero te llevas más dinero del que podrías llevarte en una posición más abajo. Y por último vamos a comparar esto con la Premier y con la Liga Española, que son los datos que tenemos más recientes y son sobre todo las ligas con las que tiene que competir la Serie A. Actualmente todos sabemos o creemos, por lo menos habrá quien diga que la Bundesliga está por delante, etcétera, etcétera, pero nuestra opinión es que la Serie A está en el top 3 de ligas del mundo y por eso para ir hacia arriba tiene que mirar hacia cómo se hacen las cosas comercialmente hablando, tanto en España como en Inglaterra. En Inglaterra tenemos también datos de 2018-2019 y sí, como comentaba, el Huddersfield es el equipo que menos recibe y recibe más que la Juve. O sea, que es una diferencia brutal. No solamente por derechos de televisión internacional recibes 43 millones por temporada, lo cual es una burrada en comparación con lo que se puede recibir en Italia, ¿no? Es obvio que para algún día... fijaos, si en Italia ya se hacen bien los fichajes, porque al final siempre se destaca, ¿no?, que Italia tiene grandísimos entrenadores, pero también tiene grandísimos directivos. Y si se trabaja muy bien ya a la hora de fichar, ¿qué se podría hacer con esta cantidad de dinero, no? Seguramente se podría trabajar todavía mucho, mucho mejor y que equipos pequeños que tienen que fichar a través de cesiones con opción de compra, de jugadores libres, pues puedan trabajar mucho mejor a la hora de reforzar sus equipos. Veríamos un salto competitivo, está claro, la zona baja media crecería mucho más y una cosa muy importante a la hora de construir estadios, que es lo que más le pedimos a los equipos de la Serie A, actualmente solo hay 4 equipos que tengan estadio en propiedad, Juve, Udinese, Frosinone y Atalanta, pues seguramente con estos ingresos se podría destinar alguna parte a este tipo de proyectos, ¿no? Lo que pasa es que es obvio que la diferencia es abismal. En total se ganan 2.400 millones de euros. Son más de 1.000 millones de diferencia con la Serie A. Y luego tendríamos la Liga Española. Aquí está todo un poquito más cercano. El último dato que tenemos es el de Marca, que nos ofrece a través de la Liga Española. Liga Santander 2018-2019, 1.400 millones por derechos de televisión. Lo que pasa que aquí vemos una diferencia abismal. Hay más dinero, es obvio, unos 300 millones más en comparación con la Liga Italiana. Se puede repartir mucho mejor, pero Barça y Real Madrid vemos que ingresan muchísimo más que el resto de equipos de la Liga, ¿no? Luego está el Atlético de Madrid, pero la diferencia sigue siendo sustancial. El último equipo de la Liga Española gana más que el último equipo de la Serie A. Es cierto que la diferencia no es muy grande, pero a la hora de competir, Barça, al Real Madrid y Atlético de Madrid reciben mucho más dinero que los grandes de Italia. Por lo tanto, habrá que ver qué pasa de cara al futuro, chicos. Ya se está hablando este verano de qué va a pasar con los derechos de televisión del próximo curso, 2021-2024. 2020-2021 está asegurado porque es el último año de contrato vigente con Sky y con DAZN, pero ya se empiezan a rumorear, se habla de Team, se habla de algunas nuevas ofertas que habrá, así que por supuesto va a haber muchos rumores esta temporada porque se acaba un nuevo contrato y hay que firmar otro. Ojalá sea más lustroso para los equipos italianos, por supuesto que sí, porque al final beneficiaría a la hora de acometer los diferentes mercados, se haría más competitivos a los equipos pequeños, siempre y cuando sea equitativo, es decir, no haya una diferencia de que Juve e Inter Milan ganan 200 millones y los de abajo siguen ganando lo mismo, porque si no sería
una tontería, quiero decir, muy bueno para los equipos grandes, pero para el resto sería un salto que no tendría sentido, quiero decir, sería muy malo para ellos, ¿no? Y para la liga en general, así que ojalá se mantenga este nivel equitativo y ojalá todos vayan creciendo hacia arriba, porque será bueno para todos los equipos en Italia. Ya sabéis, chicos, dejadnos vuestro comentario aquí debajo, qué creéis que tiene que mejorar la liga italiana, qué creéis que tiene que hacer para ser más competitiva y qué os parece este reparto de derechos de televisión. Lo comentamos aquí debajo en la pestañita de comentarios, pero ahora sí, dale like al vídeo si os ha gustado, suscribiros y activar la campanita. Nos vemos.